que ver con operatoria combinada enfocada a los números racionales. Aquí vamos a incluir multiplicaciones, paréntesis, adiciones, etcétera. Entonces, vamos a colocar acá un detalle. En la operatoria combinada, nos guiamos por la regla Papo-Muda, ¿cierto? Que es la regla de jerarquía de operación combinada que ustedes también cuando la trabajamos en clase, cuando estuvimos viendo los números enteros. Entonces recuerden, primero paréntesis, después potencia, después multiplicación, división, adición, sustracción. Recordando que tanto para la multiplicación y divisiones como para la adición y la adición y sustracción son la misma jerarquía, ¿cierto? En este caso, recuerden, primero va el paréntesis, ¿cierto? Después potencia y la multiplicación y divisiones después vienen. Aquí no hay jerarquía en esta parte y tampoco en la adición y sustracción. Por lo tanto, primero paréntesis, segundo potencia, tercero lo que son las multiplicaciones y divisiones y al final lo que son sumas y restas. Es el orden de operación por el cual nosotros debemos seguir. Vamos a ver acá un ejemplo de operación. Vamos a ver un ejemplo que vamos aquí a considerar ejemplo calcular. Calcular y vamos a colocar aquí hay un ejemplo de operación. Por ejemplo, el caso de 1 menos 3 octavos, ¿cierto? Por en este caso, podemos colocar un entero 3 cuartos. Por ejemplo, ese detalle en particular. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos operatoria combinada, ¿cierto? Donde tenemos de alguna manera paréntesis, ¿cierto? Y tenemos una multiplicación de por medio. Por lo tanto, vamos a hacer la transformación. Recuerden que al igual en este caso que en las otras operaciones, tenemos que hacer sí o sí la transformación a fracción. Eso también recalcar. Que antes de realizar cualquier operación, primero tenemos que expresar todo en forma de fracción. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el 1, ¿cierto? Que lo transformamos a fracción dividiendo por 1. Y tenemos por otro lado lo que es el número mixto, que tenemos que hacer la representación. Y recuerden que en el número mixto, el 1 lo multiplicamos por 4, 1 por 4 da 4 y más 3 daría 7. Por lo tanto sería 7 sobre el 4 abajo que se mantiene. Por lo tanto, la operación nos quedaría finalmente 1 sobre 1 menos 3 octavos, ¿cierto? Por 7 cuartos, por lo menos esa operatoria combinada. Ahora miren, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Tenemos que resolver según el Papo-Mudas. Recuerden aquí en el Papo-Mudas partía por el paréntesis. En este caso el paréntesis viene siendo una resta de fracciones y aquí viene lo poco más complejo. Por el hecho que en la resta de fracciones, si los denominadores son distintos, recuerden que hay que calcular el mínimo común múltiplo. Entonces el MCM entre el 1 y el 8, que en este caso si ustedes lo calculan ahí por ejemplo mental o con la tabla, como sea, ahí todo método es válido, va a ser el mismo 8. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos haciendo con ese MCM? Nosotros tenemos que amplificar las fracciones, ¿cierto? De modo que aparezca ese MCM en el denominador. Tiene que aparecer el 8 en todos. Veamos el primer caso. Aquí, por ejemplo, el 1. 1 por cuánto da 8, en este caso por 8. Y recuerden que al amplificar, nosotros lo hacemos tanto en los dos valores, tanto en el numerador como en el denominador, por el 8. Por el hecho de que tenemos que transformar todos los denominadores a ese MCM que nosotros calculamos que viene siendo el 8. Entonces, 1 por 8 y 1 por 8. Y por otro lado, el 3 octavo aquí no es necesario amplificar por el hecho de que ya está el 8 en el denominador. Por lo tanto, aquí ya tenemos la mitad de la pega hecha. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que nosotros vemos los valores por amplificar, la primera fracción nos va a quedar 8 sobre 8, ¿cierto? Menos 3 octavos, multiplicado por 7 cuartos. Luego, después de eso, nosotros como ya tenemos dentro de la... se podría decir, dentro de la fracción ya los denominados, dentro del paréntesis, perdón, tenemos los mismos denominadores. Ustedes recuerden, el denominador se mantiene, que vendría siendo el 8, y ustedes solamente restan los numeradores. Recuerden que igual denominador se mantiene,
el 8 que está abajo se mantiene, y los numeradores, que vendrían siendo los valores de arriba, ¿cierto?, se aplican a la operación, se restan 8 menos 3, en este caso viene siendo 5, ¿cierto?, que es el resultado por lo menos de esa operación. Entonces eso de ahí va a ser 5 octavos. Y ahora colocamos esa fracción de ahí, ¿cierto?, que sería por el 7 cuartos. Por ahora el 7 cuartos, ¿cierto?, que sería lo de afuera. Entonces tenemos el 5 octavos que dio por lo menos del paréntesis, y tenemos el 7 cuartos que ya estaba afuera. Entonces, si ustedes se fijan, ahí resolvimos primero el paréntesis, nos dio 5 octavos, y ahora recién multiplicamos por el valor que ya estaba afuera. En este caso 5 octavos por 7 cuartos. Nosotros nos preguntamos entonces, ¿se puede simplificar? Recuerden que como tenemos multiplicación, se puede simplificar tanto hacia abajo como en forma cruzada. En este caso, hacia abajo se puede, y la respuesta es no, ¿cierto? El 5 con el 8 no se puede, y el 7 con el 4 tampoco. Veamos si se puede en forma cruzada. El 5 con el 4 no se pueden simplificar, ¿cierto? No hay un valor que los divida, y tampoco el 7 con el 8. Por lo tanto, ahí resolvemos la multiplicación en forma lineal. 5 por 7 nos daría 35, y 8 por 4, 32. Y nos quedaría finalmente el resultado de esta operación. Recalcando que aquí nos estamos guiando por el papo muda, ¿cierto? Primero paréntesis, y como son adentro había una resta con distinto denominador, calculamos el mínimo como un múltiplo, igualamos denominadores, amplificamos, ¿cierto?, de modo para poder encontrar esos denominadores iguales, y después fuimos resolviendo. Una vez resuelto lo que está dentro del paréntesis, nosotros multiplicamos por la fracción que está afuera, ¿cierto?, el 7 cuartos, y ahí nos da finalmente el resultado. Vamos a ver a continuación un segundo ejemplo. Y ahora vamos a revisar un segundo y último ejemplo de operatoria combinada, y ya con eso estaría listo para resolver la siguiente guía de ejercicio. Entonces, recuerden, en primer lugar tenemos que asegurarnos de que todo esté escrito en forma de fracción. En este caso, como lo único que no está en forma fraccionaria es el 3, recuerden, como número entero lo dividimos por 1. Siempre todo número entero lo dividen por 1 para poder expresar en forma de fracción. Ahora, según el papo muda, primero tenemos que resolver los paréntesis, ¿cierto? Pero en este caso, si ustedes se fijan, en cada paréntesis en uno hay una suma y en otro hay una resta. Y después, una vez que tenemos los dos resultados, ahí recién multiplicamos los dos resultados que hay. Primero paréntesis, después la multiplicación. Entonces, en el caso de lo que es se podría decir la suma y la resta, tenemos que fijarnos en este caso de que en los denominadores estén iguales. En este caso, en ambos paréntesis son distintos, por lo tanto, en ambos casos debemos ver el MCM entre los denominadores. Entonces vamos a colocar aquí el MCM en cada uno de los casos. Acá, por ejemplo, en el primero, el MCM entre el 5 y el 1, ¿quién va a ser? El 5, ¿cierto? Si ustedes lo calculan en forma mental o también usando la tabla. Recuerden que siempre el mínimo común múltiplo es el menor valor que puede ser dividido, ¿cierto?, a la vez por el 5 y a la vez por el 1. En este caso el 5 está contenido en el 5 y el 1 también. Y no hay valor más pequeño que ese. Y en el caso del 8 y del 2, un valor que divida, o sea que pueda ser dividido por el 8 y por el 2 a la vez, el menor. Si ustedes calculan el MCM entre estos dos, si lo hacen por la tabla, se van a fijar, o si lo hacen mental, se van a dar cuenta que finalmente el mínimo común múltiplo vendría siendo el 8. Entonces ahí tenemos con respecto a cada uno. Bien, en el primer caso vamos haciendo las amplificaciones. En este caso la primera fracción es un quinto y ya está el 5 abajo, por lo tanto ahí no es necesario amplificar, sino que amplificamos la segunda. 1 por cuánto da 5, en este caso por 5. Amplificamos por 5, ¿cierto? Y recuerden que al amplificar se multiplica tanto numerador como denominador. Y en el segundo paréntesis, donde el MCM en este caso es 8, la primera fracción ya está el 8 abajo, por lo tanto en el denominador, por lo tanto no hay que hacer nada, ¿cierto? Ahí ya tenemos la mitad de la pega hecha. Con el 1 medio tenemos que hacer el trabajo. Ese 2 tenemos que transformarlo en el 8. 2 por cuánto da 8, en este caso por 4. Y vamos haciendo la amplificación. Ahora, ¿qué nos va a quedar? Al hacer las amplificaciones nos va a quedar la operación, va a ser el 1 quinto que no lo cambiamos, ¿cierto? Más, y la segunda 3 por 5, 15, y 1 por 5, 5, ¿cierto? Nos va a quedar esa primera fracción por... Entonces nos va a quedar ese primer paréntesis por ahora lo de la segunda. El 7 octavo
menos, ¿cierto? El 7 octavos no lo tocamos, por lo tanto queda igual, de igual forma. Y la segunda, el 1 medio lo amplificamos por 4, ¿cierto? 1 por 4 es 4 y 2 por 4, 8. Y ahí nos quedó finalmente los dos paréntesis, se podría decir, con igual denominador. Ahora, recuerden, tenemos que resolver cada paréntesis y después los resultados lo multiplicamos. Recuerden que primero se resuelve paréntesis y al final la multiplicación. Veamos, en este caso, como los denominadores ya son iguales, el denominador se mantiene, ¿cierto? Es 5, y en los numeradores, aquí ustedes suman 1 más 15 sería 16. Por lo tanto, ustedes la única suma que hacen es en el numerador, el denominador se mantiene. Y por otro lado, en el segundo caso también el denominador 8 se mantiene y ustedes solamente restan numeradores. 7 menos 4 vendría siendo 3. Y ahora calculamos esa multiplicación. Ahora, antes de resolverla, recuerden ver si se puede simplificar o hacia abajo o en forma cruzada. Por ejemplo, aquí el 16 con el 5 se puede simplificar. ¿Habrá algún valor que divida el 5 y el 16? La respuesta es no, ¿cierto? O el 8 y el 3 tampoco. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Veamos la segunda opción, que es la simplificación cruzada. El 5 con el 3 no se puede, pero sí el 16 con el 8. Por ejemplo, aquí se puede por 8. Recuerden que la simplificación cruzada solamente se puede en la multiplicación, en las otras operaciones no sirve, así que recalcar ese detalle. ¿Qué nos va a quedar al final? La primera fracción, dividimos el 16 por 8, nos va a quedar 2, ¿cierto? 8 en el 16 está contenido 2 veces y el 5 no lo tocamos. Por 3 arriba y abajo, el 8 en el 8 va a ser una vez. Y aquí, por ejemplo, nos fijamos que ya no se puede hacer ninguna simplificación más, ¿cierto? No hay otro par de valores que dividan. Por lo tanto, lo que hacemos es la multiplicación lineal, en este caso hacia el lado. 2 por 3, en este caso 6, y 5 por 1, 5. Y ahí nos queda finalmente el resultado al calcular por lo menos esta operación. Bueno chicos, espero que les haya quedado claro todo lo que se vio en esta clase. Fue una clase bien extensa, pero igual fuimos por partes. Vimos en resumen la multiplicación, después la división y después lo que es operatoria combinada. Vamos a hacer ahora, para cerrar, un modo resumen. Ya bueno, y ahora para terminar la clase, en resumen, ¿qué es lo que fue lo que hicimos? En la multiplicación, en esta parte, recuerden que se realiza lo que es la multiplicación lineal, ¿cierto? Lineal, que si por ejemplo a ustedes les piden calcular 2 tercios por 5 novenos, ustedes multiplican el 2 por el 5 y el 3 por el 9, ¿cierto? Es una multiplicación lineal en este caso, es hacia el lado. En el caso de la división, aquí recalcan con detalle, se decía que se transforma a multiplicación. Se transforma a multiplicación. Se transforma a multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la transformación? Si tenemos, por decirles, el caso de 7 octavos dividido, por ejemplo, 3 medio. En este caso, ustedes lo que hacen es invertir, ¿cierto? La segunda fracción. La primera fracción queda intacta y solamente la segunda se invierte. Por lo tanto, nos va a quedar el 7 octavos igual por, ¿cierto? Y ahí, por el hecho de invertir la segunda, se transforma automáticamente a multiplicación. Y aquí recuerden un detalle que se había dicho, que en el caso de la multiplicación, ¿cierto? Que también, en ambos casos, por ejemplo, aquí también, y en la división, cuando nosotros invertimos, se permite la simplificación cruzada. Entonces, simplificación cruzada, que fue comentado anteriormente, que es la división en forma diagonal, ¿cierto? La división en forma diagonal. Por ejemplo, acá en este caso, lo que hicimos el 2 con el 8, ¿cierto? En este caso se puede por 2. Entonces, esa simplificación. Y por último, aquí para ir cerrando, en la operatoria combinada, recuerden que se rige por el pa, po, mu, da, ¿cierto? Donde recuerden que el orden de operación
partimos primero con el paréntesis, ¿cierto? En segundo lugar con las potencias, después con lo que son multiplicaciones y divisiones, y después al final con lo que son adiciones y sustracciones. Entonces, chicos, eso fue en resumen lo del video. Espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa, van retrocediendo el video, vayan viendo los ejemplos, tómelo en consideración para la resolución de ejercicios. La guía se viene pero casi textual con respecto a operación, así que espero que les sirva y sea de su comprensión. Saludos, que estén bien, cuídense con su familia. Saludos.